Muy buenas tardes con todos los presentes. Quien les saluda en estos momentos es el profesor Carlos Cernaque, quien es el responsable del área de ciencias sociales. El día de hoy nos va a tocar de hablar un tema que es muy importante para esta década en la cual estamos, bueno, estas décadas que estamos estudiando, ¿no? La finalización de las cruzadas, ¿no? La finalización del feudalismo, ¿no? Y viene una actividad muy importante, un conflicto bélico que marca digamos, una finalización del pensamiento, ¿no? La guerra de los 100 años. En la guerra de los 100 años fue una guerra que duró en realidad 116 años, que se dio desde 1337 hasta el año 1453. ¿Quiénes fueron las naciones que estuvieron en conflicto? Fueron las naciones de Francia e Inglaterra, ¿no? ¿Cuál fue el principal motivo? Es la posesión de los territorios franceses, ¿no? Es la última guerra feudal, disculpa, y el ejemplo más perfecto de este tipo de guerras, ¿no? Al inicio Inglaterra tomó posesión de tierras francesas, ¿no? Pero al final Francia logró recuperar los territorios ocupados, ¿no? Gracias a la intervención de una famosa activista por los derechos de los franceses, quien es más que nada Juana de Arco. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, ya estaba mencionando una de ellas, ¿no? La enemistad entre Francia e Inglaterra en la Edad Media, ¿no? Fue una de las principales causas, ¿no? Sin embargo, tenemos en consideración que Inglaterra necesitaba dominios continentales que le proporcionaban recursos para su economía, ¿no? Las pretensiones de los reyes de Inglaterra, la corona de Francia, debido a las complejos familiares que habían en la época, ¿no? Algunos pertenecían a un tipo de familia y otros pertenecían a otro tipo de familia, ¿no? Hay que tener en consideración que la monarquía de Francia no estaba todavía centralizada, ¿no? Ni poseía una economía fuerte. Su ejército no había rebasado aún la fase feudal. Inglaterra, mucho menos poblada, tenía una economía mejor organizada, su ejército podía considerarse un ejército nacional y tenía un armamento superior. ¿No? Hay que tener en consideración que, bueno, el inicio del conflicto, ¿no? La dinastía promovida por la muerte en Carlos IV en 1328 tenía una sucesión directa, ¿no? En realidad podría ser su hijo Felipe IV, pero habían dos sucesores, ¿no? Luis X y Felipe V, ¿no? Sin embargo, ellos habían muerto y a las finales Eduardo III de Inglaterra, sobrino de los tres reyes, pretendió el trono de Francia, ¿no? Pero los franceses, más por razones políticas, dieron la corona a Felipe VI del Valois, primo hermano del último rey. Entonces ahí fue el conflicto entre los Valois, ¿no? Que es una dinastía que por así decirlo se pudo quedar con todo el imperio francés, ¿no? O toda la monarquía francesa. Sin embargo, había un personaje muy influyente en ese espacio, ¿no? Los Plantagenet. Entonces, tenemos en consideración de que había una dinastía de reyes, ¿no? Dentro de los reyes ingleses estaba Eduardo III, ¿no? Después continuó Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Dentro de la dinastía de los franceses está Felipe VI. Después continuó con Juan el Bueno. Y después Carlos V y después Carlos VI. Esta guerra tuvo dos periodos, ¿no? La guerra de los 100 años se pudo dividir en dos periodos, ¿no? La primera en 1337 hasta 1380 y la segunda desde 1380 hasta 1453, ¿no? Acabando con la expulsión de los ingleses de Francia. Hay que tener en consideración que para la finalización de la guerra de los 100 años
hubo un personaje muy importante que yo lo mencioné en la primera etapa, que es Juana de Arco, ¿no? Ella, bajo una eh, visión que tenía de Dios, ¿no? Ella fue a reclamar las tierras de Francia, ¿no? Y que, la cual ayudó en muchas batallas, ¿no? Pero para ya no generar conflictos, los franceses le dieron a Juana de Arco, entonces los ingleses la acusaron de herejía y la mataron, bueno, la quemaron viva, pues no, pero así los ingleses estuvieron contentos por matar, por así decirlo, la generala más temeraria de los franceses, y los franceses lo vieron también contentos porque cuando le dieron a Juana de Arco ya no los involucraron más, ¿no? Dentro del primer periodo de guerra, ¿no? La necesidad de dominar los mares llevó a la primera batalla naval, ¿no? Hay que tener en consideración que al sur de Francia, disculpa, al sur de Inglaterra se encuentra Francia, ¿no? ¿Qué es lo que los divide? Más que nada una franja de mar. Entonces, tenemos en consideración de que en las primeras condiciones fueron para bien para los ingleses en batallas navales, ¿no? Tenemos la victoria de Crécy, la de Poitiers, la Azincourt, y después de ello vinieron las batallas en la cual los franceses pudieron ganar, quedándose con el territorio que por ende les pertenecía, ¿no? Entonces estamos hablando de una condición en la cual, por así decirlo, ¿no? Yo tengo mi porción de tierra, ¿no? Que se encuentra en la hectárea A, ¿no? Pero después yo, por así decirlo, me caso con la dueña de la hectárea B, ¿no? Y entonces, como yo soy dueño de la hectárea A, y bueno, y me voy a vivir a la hectárea B, pero después de mucho tiempo regreso a la hectárea A, pero ya tenía otros dueños porque ya la había dejado de lado. Eso es lo que pasaba realmente, ¿no? La monarquía inglesa trataba de recuperar sus tierras en Francia, pero ya no se lo permitieron, ¿no? Eh, Hubieron periodos de treguas en realidad. ¿Por qué? Porque justo cuando se estaba liberando la batalla, se estaba también, bueno, ellos pasaban por una situación de pandemia, ¿no? Esa pandemia fue la peste negra, ¿no? Que hizo que ambos bandos pudieran hacer un paro a las batallas, ¿no? La tregua que siguió a estas victorias fue de grave crisis en Inglaterra a consecuencia de los desastres militares, ¿no? Un herrero llamado Wat Tyler dirigió una temible insurrección obrera que puso en peligro la corona de Ricardo II. Aunque este consiguió dominarla, no pudo evitar que los nobles la destrozaran para nombrar a su primo Enrique IV como rey. Al mismo tiempo, en Francia se provocó la formación de una insurgencia. Había una disputa por el poder entre diferentes duques, ¿no? Duques de Borgoña y duques de Orleans, lo cual produjo una guerra civil, ¿no? Entre las llamadas batallas de borgoñeses y armañacs, ¿no? Entonces, mientras que se estaba liberando una batalla entre diferentes naciones, los ingleses y los franceses, en Inglaterra había una lucha por quién podía asumir el poder, y en Francia también ocurría lo mismo, ¿no? Ya en el segundo periodo de la lucha, Enrique V supo aprovechar la guerra civil de Francia y logró vencer a los franceses en Azincourt. Esta es la condición que pasaba también en nuestro imperio del Tahuantinsuyo. En el imperio del Tahuantinsuyo también en plena colonización de Francisco Pizarro, ya había una guerra civil, ¿no? Lo cual Francisco Pizarro supo aprovechar. Y estaban a punto de ganar en Inglaterra, si no fuese por un personaje que entró a liderar digamos, las fuerzas militares, ¿no? ¿Y quién fue
ese personaje, ya lo había mencionado, fue Juana de Arco, ¿no? Ella se presentó a Carlos VII, ella le señaló como el verdadero rey, heredero de la corona de Francia, y entonces el mismo Carlos VII le confió el ejército, donde pudo entrar a Orleans, donde ganó. Esa victoria hizo que Carlos VII se coronara dentro de Francia. Después tuvo otra victoria en Patay, tuvo otra victoria en Campagnois, pero fue, por así decirlo, hecha prisionera por los borgoñeses, porque ya estaba casi ganada la victoria. Y como les estaba mencionando anteriormente, en, en Inglaterra pedían su cabeza por todo el daño que le había hecho a los ingleses, ¿no? La actuación de Juana de Arco fue breve, pero decisiva, ¿no? En 1435, Felipe el Bueno de Borgoña firmó el Tratado de Arras con Carlos VII, por el que se conservaba Artois y Picardía, y se le dispensaba prestar homenaje al rey de Francia. Entonces firmaron una tregua de 9 años, conservando cada una de las partes. Y firmando la tregua, y no hubo ningún tratado de paz. Solamente los ingleses querían a Juana de Arco y los franceses querían, por así decirlo, su tranquilidad. Y ahí fue donde culmina la guerra, en la guerra de los 100 años entre los ingleses y los franceses. Hubieron diferentes tipos de consecuencias, ¿no? Tenemos en consideración que las consecuencias políticas, dentro de las consecuencias políticas, se desarrollaron la ubicación de los Países Bajos. Esto contribuyó al afianzamiento del poder de la dinastía de los Valois en Francia, ¿no? Quien tuvo mucho apoyo de la burguesía, ¿no? Y ya se desarrollaron como una monarquía absolutista dentro de Francia. Bueno, las consecuencias económicas produjeron miles de muertos en ambos lados, ¿no? Y no hubo hubo una paralización agrícola tanto en Francia, pero también como en Inglaterra, ¿no? Las consecuencias militares reemplazaron la caballería medieval por la infantería, ¿no? Ahí, justo en esa guerra, aparecieron las armas de fuego, y también apareció un nuevo tipo no un nuevo tipo, ¿no? Sino que este tipo de actividad militar ya se llevaba a cabo en otros tipos, en otras culturas, ¿no? Nacieron los mercenarios, ¿no? Personas en las cuales no estaban ni de uno ni de otro bando, solamente al bando que le pague más, ¿no? Desapareció el concepto de feudalismo dentro de las consecuencias sociales, y dando también que la finalización de la guerra de los 100 años da por finalizado la Edad Media, cuando ya, años más tarde sucedieron otras cositas un poco más interesantes, en las cuales ya da inicio a la Edad Moderna. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Espero encontrarlos en el siguiente video.